Bueno, eh, ¿cómo van ahí todos? Pueden compartir pantalla ahora, a ver cómo van, a ver cómo van con eso. Aquí tienen, con esta primera parte. Una parte más de dibujo. Tengan en cuenta, aquí por ahora todo es proporción, y ahorita que miramos ahí. Ustedes deben mirar en su modelo, ¿cierto? Por ejemplo, miren ahí en su modelo. Que hay unas líneas que van a ir paralelas, por ejemplo, digamos, es de las que van acá, ¿cierto? Entonces, esta línea va paralela, ¿cierto? Sí, esto va paralelo, esta línea va paralela, ¿cierto? O sea, estas van como, paralelo no, perdón, o sea, van paralelas en el dibujo, ¿cierto? En el modelo, ¿sí? Realmente en la realidad, pero aquí en la proyección cónica pues van a seguir esta línea, ¿sí? Una línea que va a converger en este punto. Entonces, esas tres líneas que yo marco ahí, en realidad, ¿sí? Si nosotros miramos el modelo, en realidad son paralelas. Pero para poderla representar en este sistema, pues en ese sistema tenemos que guiarnos por estas líneas. Entonces, esta línea y esta línea, pues van a ir por esas tres. Esta línea que yo marco acá, esta, ¿sí? Que es esta línea, es una línea que va a ir paralela a una línea que yo tengo acá que es como una vertical, ¿cierto? Entonces, yo en el dibujo las voy a representar, ahí sí las voy a representar paralelas. En este caso, la proyección perspectiva de dos puntos, la altura, ¿sí? La altura sí es una línea que va a ir paralela, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso esta va a ser paralela. Si yo que tuviera una línea aquí va a ser paralela, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Con la perspectiva cónica. Que esta línea cada vez va a ir disminuyendo más de tamaño, ¿cierto? Entonces aquí, yo aquí atrás ya la voy a ver de ese tamaño, ¿cierto? Y si la paso más atrás acá, entonces ya la voy a ver más pequeña. Así en la realidad sea de la misma altura, ¿cierto? Entonces, si yo la voy moviendo por la perspectiva, ¿cierto? Va a ir disminuyendo de tamaño. Así en la realidad sean de la misma altura, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto que una calle, lo que les comentaba, los postes de luz, por ejemplo, entonces, si yo los voy a dibujar con una perspectiva cónica, así sean todos de la misma altura, van a ir disminuyendo. Eso es cosa diferente al siguiente ejercicio que vamos a hacer de isométrica, que eso no pasa en la isométrica porque todas las proyecciones son paralelas. Entonces, en este caso, tienen que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que les digo de la proporción? Entonces, proporción es, por ahora no vamos a trabajar medidas, ¿sí? La idea es como que ustedes traten de dibujar esto con la sensación o con la percepción que tienen ustedes del objeto, ¿sí? Después vamos más adelante a ver que
es muy diferente dibujar en este tipo de sistema a dibujar en un sistema axonométrico, ¿sí? ¿Qué es la percepción? Lo que les digo, la proporción, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver que esta distancia de acá, ¿cierto? Esa es más pequeña que esta distancia, ¿sí? En la realidad, ¿cierto? Que esta distancia que hay acá, ¿sí? Entonces, eso tengo que verlo reflejado acá. Entonces, no puedo hacer las dos de la misma medida. Que alguien me pregunta, profe, que si puedo tomar esta medida acá y pasarla allá, y luego esta medida pasarla allá. Sí lo puedo hacer, pero ustedes se van a dar cuenta que les va a quedar desproporcionado. ¿Por qué? Porque ese sistema no es un sistema de medida, ¿sí? Entonces, tienen que trabajar es como con la proporción por ahora, ¿sí? Entonces, que si esta línea es 2 veces esta línea, entonces más o menos es lo que hay que pasar acá. Esta línea es 2 veces esta línea, entonces la hago 2 veces más grande, ¿sí? A como la hago aquí en la proyección. ¿Listo? Sí, vamos, bueno, ahora sí me pueden compartir las cámaras, a ver cómo van. ¿Alguien tiene con esto? A ver. Mm, que ahora esta vaina, mucha demora esta vaina. Yo sé que los que tienen facilidad o ya vienen de dibujo técnico, esto lo van a hacer muy sencillo. Aunque esto no es dibujo técnico, no sé más como dibujo. El resto no está ahí, yo no veo sino a Duane ahí conectado. ¿Se fueron a desayunar y no avisaron? ¿Será? El resto. Y yo sí me voy a ir a desayunar, pero no he desayunado. ¿De cómo van? ¿Mal? ¿Bien? Ah, bueno, pues Santiago ya lo hizo. Algo así Santiago, me... Santiago que estudia en colegio técnico, o, No, privado. pero No. dibujo técnico no vio, nada de eso. Vi como hace 2 años, el profesor se fue y ya empezamos a ver, fue como teatro. Ah, bueno, Duan. Ah, no, Duan ya lo listo. Bien, John. Sí, es que John, mire, por ejemplo, John, eh, digamos, sí, sí es que hay que tener en cuenta esa proporción, John. Sí es que el objeto es más ancho que profundo, ¿sí? Que parece como que fueran las medidas. Eso es como el problema a veces de la perspectiva, ¿sí? Me podría mover un poquito como la figura donde está el objeto, o sea, la figura como tal. ¿Cuál? En la de compartir pantalla, a la derecha, donde está la Ah, figura. es que estoy viendo ahí la cámara de todos, no estoy viendo, pero... eh, la figura, ¿cuál figura? ¿Esta? Esa, sí, sí, sí. Es que como yo no tengo la figura, entonces me estoy basando en esa. Mm, pero, ¿y no tiene el PDF? Pues como ahí se ve más claro y como con la... al principio me basé más que todo en su dibujo Sí, y como esa está más centrada ya o sea, tiene la perspectiva exacta. sí. ¿Este? Entonces, pues sí. Mm. Bueno, lo que pasa es que sí, igual tampoco quiero que les quede igualito. Lo que quiero que vean es eso, que dependiendo de cómo ustedes coloquen el punto de fuga y cómo hagan las proyecciones, la figura va a cambiar mucho, ¿sí? Por ejemplo, lo que mostraba ahorita yo que se ve, esta figura en realidad es más larga de acá que de acá, pero parece que como que fuera más cuadrada, no sé, es por la posición,
en este que voy a hacer acá, que estamos haciendo acá, me va a quedar diferente, ¿vale? Aquí me va a quedar como más larga, me va a quedar casi como que igual a los dos lados, dependiendo. Pues por eso les había dado este PDF, de pronto. ¿Ese sí lo tiene? Sí, señor. ¿Sí? Para que, pues, me parece como más fácil que se guíe por este, ¿o no? ¿No? No, pues como comencé más que todo, lo comencé más que todo con sus puntos. O sea, Mm, me intenté ubicar de esa manera. sí, pero, sí, bueno, sí lo entiendo. Bueno, ¿alguien no ha empezado o alguien ha tenido problemas para dibujar? ¿O todo bien? Yo, profesor. ¿Quién? Creo que me queda el nombre porque cuando me hablan no sé quién. Roberto. ¿Roberto? ¿No tiene Roberto cámara o no? Támara. ¿Y qué problema tiene con la... Pues la verdad es que no sé si le informaron ahorita a mis compañeros, Mm. pero tan solo estuve los primeros 15 minutos de la clase porque aquí se fue la luz pues, en el lugar en donde yo estoy. Ah, Estaba lloviendo bastante fuerte, se fue la luz y la verdad no, o sea, como que no pude seguir bien lo que era la clase. Al momento en el que volví, pues ya estaba la figura y pues usted dijo que sí, debíamos hacerla y la verdad estoy súper confundido y perdido como eso. Esa era la imagen que pues tenía cuando volví, entonces, o bueno, sea, me lo que siento estamos como haciendo es un perdido. ejercicio de perspectiva. Digamos, la perspectiva cónica no está incluida dentro de la geometría descriptiva. ¿Sí? O sea, esto es un sistema como de representación, ¿cierto? Pero este ejercicio en que nos ayuda, pues como a saber qué tan proporcionado tenemos el ojo, ¿cierto? Entonces, el ejercicio consiste en dibujar la figura que tenemos, que ustedes tienen el modelo, dibujarla con dos puntos de fuga. ¿Sí? Yo les comentaba que esos dos puntos de fuga yo los puedo ubicar como quiera. ¿Sí? O sea, yo puedo, por ejemplo, esta figura, ¿cuáles son mis dos puntos de fuga? Mis dos puntos de fuga son acá ¿cierto? Ese sería uno. Y aquí este sería el otro. ¿Sí? Yo puedo ubicar esos dos puntos de fuga como quiero. Además de ubicarlas como quiero, pues entonces también puedo dibujar las líneas como quiera. Por ejemplo, yo podría dibujar estas líneas de fuga así, con esta inclinación, por ejemplo. Digamos, sí, así, por ejemplo. Hacer esta más inclinada y esta con este ángulo. ¿Sí? Y hacer esta... Sí, así, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿y esas de dónde las saca? O sea, usted las dibuja como quiere. sí, exacto, como quiero, en este caso. O sea, yo ubico los dos puntos de fuga y yo desde allá, lo único que hago es que las saco desde allá, ¿cierto? Desde acá y desde allá. Pero, ¿qué puedo, digamos? Bueno, esta va a ser mi vertical, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera dibujar una caja acá, entonces dibujaría esta caja, haría coincidente. De pronto podemos haber empezado por una figura más básica. Es que esta figura, la verdad, no es fácil. Pues yo escogí una figura, sí, entonces, por ejemplo, si yo quisiera dibujar una caja acá, entonces esta va a ser mi vertical, ¿cierto? Aquí voy a hacer otra vertical. ¿Ve? Entonces voy a dibujar acá esto. Voy a colocar un poquito más anchas estas líneas, ¿cierto? Entonces esas son mis líneas de profundidad. Voy a dibujar otra línea acá que sería el ancho. ¿Sí? Voy a dibujar esta línea para que coincida con esta. Es una de proyección, entonces la voy a dibujar más clarita. Ella podría dibujar esta caja, esta cara acá, ¿cierto? Y podría dibujar esta acá, ¿cierto?
Y ya aquí tengo como la cara completada de este lado. Ahora voy a completar este ladito. Y voy a completar este lado. Sí, de pronto comenzamos por un ejercicio muy complicado, pero bueno, igual. Habíamos dibujado primero una caja, puede ser. Pero bueno. Voy a proyectar esta esquina acá. ¿Sí? Esa es una proyección, la voy a hacer así. Y voy a completar la caja. Acá, donde coinciden las proyecciones. Y aquí voy a dibujar esta otra línea donde coinciden. ¿Sí? Listo. Esa... Voy a dibujar esta acá. Por ejemplo, en este que estamos dibujando, yo hice como las proyecciones más centradas. ¿Sí ven? Voy a borrar un momentico esto. Y voy a hacer esa misma caja, pero entonces voy a hacerla ahora acá. Voy a dibujar la altura. La altura siempre, bueno, en perspectiva de 2 puntos de fuga, la altura siempre va, pues es una línea vertical. ¿Sí? Aquí más velocidad. Entonces voy a dibujar la cara de este lado, entonces la voy a dibujar sobre esta línea de proyección. Y esta, aquí voy a dibujar una vertical. Y aquí voy a completar esta cara. No me coincide con el... Un poquito torcida. La corremos. Bueno, esta sería nuestra cara ancho. Y ahora voy a dibujar aquí una línea de guía para desde esta esquina hasta allá, ¿cierto? Para guiarme la proyección. Y voy a dibujar esta cara aquí a este lado. Voy a dibujarla, puede ser así. Voy a dibujar una línea vertical. ¿Cierto? Y voy a dibujar esta línea para completar la cara. Acá. ¿Listo? Sí. Y el techo. Entonces voy a dibujar una línea desde acá hasta aquí, ¿cierto? Entonces, de pronto Así que, a los que se les está complicando un poquito, si quiere, primero podemos hacer una cajita de estas, como para guiarnos, y sobre eso, pues, podemos dibujar el objeto vertical, ¿listo? Es que iba a dibujar una cosa aquí para que se den cuenta de esto. Esta línea de proyección, desde esta esquina, la voy a sacar para allá, ¿cierto? Para la fuga. Y sobre esa voy a dibujar, en esta donde coincide, pues voy a dibujar el resto de la caja. Y aquí vamos a cerrar la caja. ¿Listo? Bueno. ¿Sí? Si quieren, hagamos primero este ejercicio antes del otro, ¿sí? De pronto no tuve en cuenta que puede ser más complejo para unos que para otros. Entonces, y bueno, los que ya lo hicieron, pues van volando y entonces esta vaina va a quedar como en 5. Pronto en 6. Bueno, ¿sí ven la diferencia de los dos dibujos? Sí, ya. ¿Sí? Entonces, dependiendo de donde yo me ubique, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto más hacia la izquierda, entonces la figura de la profundidad me va a quedar como más estirada, el ancho me va a quedar más pequeño, voy a ver la parte superior, ¿sí? Está un poquito más abajo de esta línea de acá,
se conoce como línea de horizonte, ¿cierto? Entonces, si yo estoy por debajo de la línea de horizonte, pues obviamente voy a ver el techo, ¿cierto? Si yo dibujo, si, o sea, perdón, si la línea de horizonte está sobre el dibujo, o sea, o por debajo, sí, está bien. Voy a ver el techo, por ejemplo, lo voy a ver así. Si yo empiezo a subir mi dibujo hacia la línea de horizonte, ustedes van a ver que pues ya el techo no lo veo tan grande, ¿cierto? O sea, ya el techo se empieza a ver como más pequeñito. Como ya ubiqué el dibujo más hacia la derecha, entonces se va a ver más grande como el ancho, ¿cierto? La profundidad se empieza a ver más pequeña, ¿sí? ¿Sí ven esa diferencia ahí en la perspectiva? Entonces, Sí. este tipo de dibujo, pues es muy bueno obviamente para arquitectura, para diseño industrial, pues digamos, para la presentación de un proyecto, porque visualmente es se ve mucho mejor, ¿cierto? O sea, digamos, el objeto se ve como, no sé cómo diría, como más imponente, y sobre todo cuando dibujan con 3 puntos de fuga, que se ve muy bonito, digamos, un punto de fuga ya la vertical, estas líneas verticales no van a quedar verticales, sino que obviamente van también hacia un punto de fuga. Se utiliza como para dibujos de arquitectura de altura, por ejemplo, edificios, plantas que tienen más de 4 pisos, pues con 3 puntos de fuga se ven muy bien. Pero entonces, ese tipo de dibujo que hacemos no es un dibujo técnico en sí, o sea, porque si yo digo acá, bueno, esta medida tiene 5 y luego estos 5 lo paso aquí, pues como que la línea va a ser diferente, ¿cierto? Yo puedo medir 5 centímetros sobre esta línea y me da acá, pero entonces si yo voy a medir esos 5 sobre una línea que está un poquito más inclinada o con menos inclinación, perdón, respecto a la horizonte, se va a ver más larga, ¿sí? Entonces esa misma medida este tipo de dibujo va a variar mucho. Entonces, como dibujo técnico no me sirve, como dibujo, digamos, para pasárselo a una persona que va a fabricar, por ejemplo, una caja de estas, y él va a tomar sobre el dibujo esas medidas, no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver la perspectiva axonométrica, que es la siguiente. Entonces, para los que se les complica un poquito el dibujo, entonces primero si quieren dibujen una caja y sobre esa caja, ¿sí? Porque de pronto yo sí como que los coloqué a hacer una cara que puede ser un poquito compleja para unos, pero dependiendo de la posición pues obviamente va a variar mucho. Entonces, digamos como ejercicio, pues hagan esos ejercicios de punto de fuga con cajas y dentro de la caja de pronto sí nos queda más fácil después ya dibujar como la figura, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la proporción que tenemos acá, dibujamos la figura. ¿Qué es lo que les digo de la proporción? Entonces, de este modelo sabemos que, vamos a anotar aquí las medidas para que no se me olviden. Bueno, los que lo hicieron a escala, ¿cuáles eran las medidas que teníamos? Entonces nosotros tenemos 3 tipos de medida. Vamos a hablar de ancho, ¿sí? Vamos a hablar de profundidad ¿sí? Y vamos a hablar de altura. ¿Listo? Altura. Vamos a hablar de esas 3 medidas. Entonces, habíamos sacado ya las medidas de acá, ¿cierto? ¿Cuánto es que era? Habíamos dicho que esto debería medir 10.7, si queremos ser muy exactos, en el ancho debe medir 10.7 milímetros. ¿Sí? Ancho. Profundidad debe medir, ¿cuál es el de profundidad? Esta, ¿no? 3.6. Y altura debe medir, ¿cuánto era? 8.3. ¿Listo? Entonces, más o menos esas son las medidas que tiene esto.
en tamaño como va real, ¿listo? 8.3. Esas medidas son en milímetros. 10 milímetros, perdón, centímetros, ¿no? Centímetros. Centímetros es que es, ¿cierto? Centímetros. 10 centímetros por 3.6 por 8.6, ¿listo? Los que lo hicieron a escala, la escala a escala, los que imprimieron la hoja tamaño oficio, ¿qué medidas tienen? ¿Qué medidas era lo que habíamos dicho? ¿Me recuerdan ahí? ¿Qué medidas tienen más aproximadas? Es 4 y medio, creo. Espere. Sí, si quiere tome sobre la figura, más o menos con ancho. 4 y medio, sí. Bueno, 4.5 centímetros, ¿no? Ah, eso, pero tomando ¿cuál frontal? ¿La amarilla? Sí, ese es el ancho. Ah, entonces sí, 4 y medio. Esta profundidad, Profundidad. Profundidad creo que es de 3 ¿3? centímetros. Sí, como 2 largos, 2, 9, 2, 8, 3 aproximado. Bueno, espere, reviso. Yo lo tengo en 3 exactos. 3 exactos. Bueno, digamos que sí, porque tiene que ser proporcional. Digamos, por ejemplo, que es proporcional. Si yo tengo que... a ver, ¿cómo Sí, es? 3 exactos, sí. O sea, sí. Es como 1 milímetro de diferencia, o sea, que me queda, no, o sea, no es. Una pregunta, esas medidas son para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Sí, es que vamos a definir las medidas bien, porque, bueno, las medidas reales del objeto deberían 3. ser las medidas reales. ¿Cuáles deben ser las medidas reales? De acuerdo a la medida que yo lo hice acá. ¿Sí? Entonces vamos a revisar. Las medidas que debería tener es, pero igual eso también depende de las que ustedes tengan ahí. Sí, esta es, por ejemplo, esto debería medir acá 4.5. Esta altura debería medir 3.5 ¿Cómo va a ser esto? y este ancho debería medir 3. ¿Sí? Más o menos, ¿cierto? Deben tener esas medidas. Sí, Sí, Eso. esas son las medidas que tengo yo. Exacto. Sí, esas deben ser las medidas como del tamaño que hice la figura. ¿Por qué cambiaron las medidas acá? Porque esta es una hoja que yo trabajé en una medida diferente, entonces no tuve en cuenta que esas son las medidas. Las medidas que vamos a trabajar, entonces deberían tener 4.5 por 3 por 3.5. ¿Listo? Entonces vamos a colocar esas medidas acá por si acaso. 4.5, profundidad, ¿cuánto fue que dije? Profundidad, 3, 3, y altura, sí, eso, 3.5. 3.5. 3.5. Son centímetros, ¿no? O sea, son 4.5. Listo, vamos a tener en cuenta esas medidas. Bueno. Entonces, a qué me refiero con esto, con estas medidas? Entonces, por ejemplo, en la perspectiva, yo debería ver que este ancho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que el ejercicio, que la figura es más ancha que profunda, pues entonces yo debería hacer eso aquí más o menos proporcional, ¿cierto? Entonces, sí podrían coger las cuadras, ¿cierto? Podrían coger las cuadras y medir acá. Entonces, medir, por ejemplo, bueno, yo voy a medir acá que esto tenga de aquí hasta acá en 4.5, digamos. Entonces, si yo aquí mido 4.5, ¿sí? Entonces, bueno, voy a correr esta aquí, bueno, como para que nos quede más exacto.
para que nos quede más exacto. 4.5 por este lado, ¿cierto? Y por este lado, entonces, yo pues voy a hacer una medida proporcional. Entonces, como la figura me dice de audio, pero yo creo que esa ya Gabriela. Bueno, creo que no me escucha. Porque tenemos buen audio, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿O está muy pasito o está muy duro? Creo que está bien, Escucha ¿no? bien. Sí. Yo te creo, Gabriela, que es allá. Porque es que no escribió. Una pregunta Señor. con respecto a las medidas, o sea, es normal que las demás varíen como 5 centímetros y la profundidad solo 6 milímetros. No lo entiendo. Por ejemplo, ¿cómo? O sea, por ejemplo, la altura y el ancho varían como 4 o 5 centímetros, ¿sí? Con respecto a las escalas. Sí, a ver, es que yo, por ejemplo, ¿qué haría primero? Digamos, si ve que acá esto mide, vamos a tomar estas medidas. 4.5, profundidad me dice que es 3, entonces bueno, voy a hacer esa de 3, entonces voy a ubicar esta línea aquí en 3, ¿sí? Esto que estoy haciendo, entonces voy a ubicarla aquí en 3 más o menos, y la trazo por ahí, ¿cierto? Entonces esta línea, voy a volverla a hacer. Voy a hacer esto otra vez. Y esta la voy a volver a hacer otra vez. Bueno, como aquí terminé esta esquina, entonces voy a borrar esto para que me quede como más centradito desde esta esquina, saco la proyección para hasta el punto. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta se corre un poquito. Esta línea de atrás, corremos esta. Este de atrás la voy a correr acá. Y aquí voy a terminar de hacer esta. A ver cómo cerquita. Bueno, listo. Sí, había tocado. Bueno, entonces sí, ahí tengo mi caja. Vamos primero a hacer este ejercicio para los que mi caja que tiene 4.5 de ancho por 3 puntos, por 3, ¿sí? Realmente la medida, a ver, como que la medida, esta no es una medida como proporcional, ¿sí? Una medida que me sirve como para que cuando yo dibujo la caja, ¿cierto? Cuando yo dibujo ok, voy a borrar esta línea. Cuando yo dibujo la caja, voy a colocar esta acá, voy a colocar esta en las esquinas. Aquí queda como una chora. Bueno, entonces, yo esa medida que acabo de hacer, 4.5 por 3. La altura, me dice que la altura de esto es 3.5. Acá las partes. Profe, Ya, sí. en las medidas de la segunda figura, o sea, de la grande, por decirlo así, la Sí. profundidad yo la tengo en 7, no en 3,6, creo que es un tanto pequeña comparado al resto. Sí, no debe ser tan pequeña, ¿cierto? Porque esta profundidad, sí, ahí debe estar mal. Debe La tengo estar en mal. 7. Sí, porque no puede ser. Aquí sí la diferencia entre esta y esta es más o menos de. Sí, tiene que ser por ahí 7 algo. Sí, a eso me refería antes. Ya, no lo entendía.
Sí, claro, tiene que, esta medida no puede ser de 3.5, sino que haría difícil. Es que no los alcancé a imprimir, lástima. Voy a imprimirlos hoy a ver si los alcanzo. Bueno, la altura que me dice acá es de 3.5. Entonces, bueno, vamos a hacer a cambiar estas alturas. Entonces, vamos a volver a borrar esta. Entonces, si me dice acá que la altura es de 3.5, entonces bueno, vamos a colocar la escuadra acá. Y desde aquí voy a trazar esa línea. Hasta acá. 3.5. Entonces, ahí me varía todas las alturas. ¿Okay? Entonces, como para trabajarlo proporcional. Voy a trabajar esta esquina como la altura, nueva altura. Así como, y voy a trazar de esta. De aquí hasta allá. Otra guía ahí. Voy a borrar estas porque, bueno, estas no son. Entonces, esta tendría que ir, de acuerdo a la proyección, tendría que ir acá. Esta tendría que ir acá y vamos a completar la cajita. Así. Voy a sacar una línea de proyección para acá, para esta. Desde aquí. Vamos a hacer así. Voy a hacer una acá. Bueno, ahora sí la voy a completar. Bueno, casi no. Entonces, cuando yo me refiero a proporcional, es eso. Digamos esta medida, bueno. Aquí, las medidas que yo tomé principales son esta de ancho, ¿cierto? Estas tres. Voy a colocarle una a cada color. Me va a acabar la clase y no vamos a hacer una caja. Bueno, voy a colocarle aquí a esta rojo y a esta verde. ¿Sí? Entonces, digamos, esas tres medidas serían como las medidas base, digamos, en este tipo de proyección, ¿cierto? Pero, ¿por qué no me sirve esta proyección para dibujar? Lo que les digo, si esta línea mide 3 y yo la paso acá, supuestamente esta es la misma altura, ¿sí? Aquí ya empieza a disminuirse la altura, ¿cierto? Entonces, esas medidas, este dibujo, no me sirve para dibujo técnico, por eso, precisamente. Porque a medida que se aleja, pues se va a hacer más pequeño. Entonces, las medidas básicas que podemos tomar para la proporción, ¿sí? Sería inicialmente esta, y sobre esa medir los 4.5, sobre esta medir la altura y sobre esta medir el ancho. Las medidas que estoy tomando son las medidas que tiene en el pequeño, ¿listo? Y con eso pues dibujamos el resto. Entonces ya podríamos dibujar de esta manera la caja, ¿cierto? Y dentro de esa caja pues vamos a dibujar las caras, ¿listo?
A ver cómo les queda así. ¿Listo? Porque de pronto sí, como lo empecé a dibujar yo, pues de pronto puede ser un poquito más complicado para uno, ¿sí? Porque yo pues ya empecé a dibujar una cara, pero pues se puede más complicado para unos. Entonces, si quieren, hagan la caja y sobre la caja pues van a dibujar después las caras. Se van a dar cuenta que se ve extraño. Bueno, depende de la posición, ¿cierto? Como lo vayan dibujando. Entonces, nuestro primer ejercicio sería este. Sería que terminaran este dibujo y pues lo revisamos mañana a ver cómo les fue con ese dibujo. ¿Cuál dibujo, profe? La perspectiva, 2 puntos de fuga con el modelo que tenemos. O sea, por lo menos de esto, ¿sí? Dibujar esto. ¿Listo? En una plancha. Entonces vamos a dibujar 2 puntos de fuga. No tiene que ser igual al que tenemos aquí en el documento, ¿no? Ustedes lo pueden variar, lo que les digo. Pueden variarlo un poquito para que vean cómo varían, de acuerdo a la posición del objeto, cómo varía eso, ¿sí? Entonces, háganlo, si quieren, para este lado, ¿sí? Como esta caja, o háganlo para este lado un poquito más arriba, como quieran, ¿sí? No necesariamente tiene que ser igual al del modelo que tienen ahí en el PDF, ¿sí? De pronto, si quieren, háganlo hacia este lado, más centrado hacia la izquierda, ¿sí? No, o háganlo en la mitad, o háganlo un poquito más abajo, ¿sí? Hoy usamos esas medidas que usted nos dio. Sí, si quieren utilizamos esta para que se guíe. Esa es de 4.5 por 3 por 3.5 para tomar sobre los ejes que son los que vamos a trabajar. Profundidad 3, sí. Profundidad 3, altura 3.5. Si ven que, o sea, ¿a qué me refiero con proporción? Mire que yo tomo aquí, pero es que esta medida es de 3, yo le hice de 3.5, bueno, igual te va a quedar, por ejemplo, esta es de, no, sí está bien, ¿ve? 3, 3.5 y 4.5, sino que da la impresión cuando lo ve uno así de lejos, que el objeto tuviera más, ¿sí? Que esta línea fuera más larga que esta. Eso tiene la perspectiva, ¿sí? Por eso a veces es mejor manejarlo con proporciones. De que, ¿cuál sería la proporción? Pues que esta línea sería más larga que esta, ¿sí? Porque en realidad el objeto es más alto que ancho, ¿sí? Si ve que ahí se ve como, la caja se ve rara por la misma, digamos, la altura, ¿sí? Entonces, en eso se dan cuenta ustedes que va a haber mucha variedad de dibujos, precisamente por eso. Cuando hagamos la isométrica, se van a ver que todos los dibujos nos van a quedar iguales. Todos, van a quedar todos iguales. Entonces, este sería el primer ejercicio. Lo revisamos mañana. Entonces, mañana todos hacen el ejercicio. Todos. Sería bueno que cada uno pusiera las líneas como quiera para que vea cómo le va a variar el dibujo. ¿Listo? ¿Sí está claro? El ejercicio. Señor profe, Señor. ¿lo toca hacer la caja? O sea, o es como más una guía. No, es como una guía. Es que de pronto sí debía haber empezado por ahí. Creo que de pronto lo comencé como muy complejo y como que no aguanta. Sí, puede ser la caja y sobre la caja dibujan las caras. Pero la caja háganla muy clarita. No la hagan así oscura porque si no después cuando hagan el dibujo, ya cuando empiecen a hacer el dibujo, pues les va a quedar como extraño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el que estamos haciendo acá. Entonces, esta línea de acá, que yo lo voy a hacer aquí recta. ¿Sí? Pues yo lo hago así porque, bueno, ya uno ya se lo trabaja mucho. ¿Sí? Esta línea de acá, que va a ir acá, ¿sí? Sería esta
esta línea, necesito una línea guía para sacar esta que va a ir acá. Entonces yo le coloco más o menos una altura que va a pasar por acá. Entonces ahí necesito una línea para completar esta. Otra línea para completar esta cara. Y ahí ya voy a empezar a construirlo, ¿sí? Yo lo podría hacer sin necesidad de la cajita, ¿cierto? Pero igual si necesitan la caja, pues, porque lo que necesito es, pues, como empezar a unir los puntos. Bueno, aquí esto es que me están molestando las coincidencias. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos. Lo que pasa es que de pronto el ejercicio de la caja no pude acceder a la mitad de la clase, sería contarle cómo puedo acceder a la grabación de la clase. Ah, yo grabé, ay no, puede ser, si yo estoy grabando esta clase. Yo creo que se está grabando la clase, Janine. Pues yo grabé la primera, ya la guardé. Ahorita cuando finalice esta reunión, se debe activar se guarda esta, entonces apenas tenga esas dos, voy a mirar cómo se envía eso, porque eso queda grabado en mi equipo, pero eso queda súper pesado. Yo no sé cómo va a tocar subir esas grabaciones a un canal de YouTube, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo las subo al canal, bueno, y les envío la dirección del canal. Ahí las vamos a subir porque es que eso, para hacerlo, pues para enviárselas a un correo, eso pesa muchísimo. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los dos, ¿sí? Así que hagan de pronto un ejercicio inicial, así con la caja para que le cojan el tiro a las proyecciones y después sí hacen el ejercicio. Ya, digamos, ya teniendo estas dos caras, pues es muy fácil, muy sencillo empezar a unir las líneas. ¿Sí? Se empieza ya, sabe que estaba para acá y aquí que aquí va esta profundidad, entonces sí se va, ustedes se van a dar cuenta que esto es más de proporciones, ¿sí? Yo sé que esta línea es diferente. Como ustedes tienen el modelito, pues ahí se van a dar cuenta que esto me está... Pensé que era como más hábil con esto, porque... ¿sí? ¿Sí? Ahí ya, por ejemplo, completamos... Es muy sencillo completar la cara lateral y la cara superior. Aquí necesitamos una proyección para sacar esta línea guía. Entonces, esta esquina la cojo y la proyecto allá. Y ahí, pues voy a completar la cara de arriba. ¿Sí? Donde se cruzan esas líneas. Aquí completo esta. Y aquí completo esta. ¿Sí? Entonces ya, aquí lo complejo puede ser hacer la parte invisible, pero mañana revisamos. Sería ideal que pronto ustedes intentaran hacer la parte de atrás, o sea, la parte invisible, la parte que va de atrás. Esa la vamos a hacer atrás. Entonces mañana revisamos eso. Pero yo quiero que eso, dibujen por ahora por lo menos esto. ¿Sí? Tengan claro cómo hacemos estas proyecciones y cómo completaríamos esta figura. Si quieren tomen un pantallazo de eso, no sé, o sea, esperen, pongo un poquito más cerca. Esto de acá. Bueno, ¿sí? Entonces hagamos un ejercicio con esto, una cajita, después completan la figura. ¿Sí es claro? Nos vemos mañana entonces. Voy a guardar ahorita y voy a empezar a subir los videos al canal de YouTube. Entonces, para que tengan ahí guardada la clase y puedan acceder a verla. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana. Profe, la verdad es que yo esto lo vi muy poco en el colegio, así que voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Bueno, este ejercicio, lo bueno es que, a ver, este ejercicio yo ¿por qué considero hacerlo? Porque realmente no, antes no lo hacía. Antes de una vez entramos a ver la perspectiva que nos sirve en descriptiva, que es la isométrica. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, pues como estamos en esta situación, me parece que es bueno
entender unos conceptos de dibujo que de pronto no se tenían. Y esto me permite a mí como entender mejor una figura, ¿sí? Entonces, sí sería chévere eso, que pues que practicar un poquito con esto, con estos ejercicios, haga una caja. Si quiere, mire en el documento esta parte que habla aquí, y mire que, por ejemplo, dependiendo de cómo coloque el punto de fuga y la línea de referencia, pues obviamente va a tener distintas maneras de ver el objeto, ¿sí? Desde abajo, una vista a la misma altura, una vista desde arriba. La profe. Bueno, se me cayó el internet, pero nos vemos mañana. ¿Listo? Chao, chao. Porque no va a llegar la otra clase y me sacan. So, profe, muchas gracias. Bueno, igual, practiquen Chao, hoy lo que profesor. puedan. ¿Listo? No, profe. No, Bueno. profe, muchas gracias. Vale, Chao, vale. profesor. Profe, gracias. Bueno, me cuenten si no están entendiendo. Bueno, hablamos mañana. Chao.